Nehemías 1. La oración de Nehemías. A Nehemías escucha de la condición crítica de Israel. 1. Hace unos 1000 años después de Moisés y unos 400 años antes del nacimiento de Jesús, la nación de Israel y el pueblo judío estaban en un estado de desesperación. Sus naciones fueron destruidas. Primero el reino judío del norte de Israel y luego el reino judío del sur de Judá. La ciudad de Jerusalén fue completamente conquistada por los babilonios, y el alguna vez glorioso templo de Salomón fue destruido. Cuando los babilonios conquistaron Jerusalén, deportaron a casi todos de la ciudad y la región por alrededor de 70 años. Jerusalén fue un pueblo fantasma, con el potencial de terminar como muchas ciudades antiguas completamente olvidada excepto para la historia. Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, comenzaron a hacer casas para ellos mismos ahí. Se establecieron, y muchos aún seguían al Dios de sus padres, pero lo hacían desde Babilonia, sin ningún deseo de regresar a la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Y algunos de estos fieles judíos fueron elevados a lugares de prominencia en los gobiernos a los que fueron deportados. Daniel, Sadrach y Abed-Negó se convirtieron en líderes en Babilonia. Esther fue hecha reina en las cortes de un rey persa. Pero después de 70 años de cautividad en Babilonia, se les dio la oportunidad de regresar a su tierra, la tierra prometida. De los 2 o 3 millones de judíos deportados de la tierra, solo 50.000 decidieron regresar a la tierra prometida. Eso es solo como el 2%. Pero sí regresaron, y en los días de Esdras, reconstruyeron el templo y establecieron un fundamento espiritual para Israel una vez más. El libro de Nehemías inicia 15 años después de que termina el libro de Esdras, casi 100 años después de que los primeros cautivos regresaron a la tierra prometida, y alrededor de 150 años después de que la ciudad de Jerusalén fuera destruida. Después de este largo tiempo, los muros de la ciudad de Jerusalén aún estaban en ruinas. Y, antes de esto, los ciudadanos de Jerusalén habían intentado reconstruir los muros pero fallaron. En Esdras 4, 6-23, vemos que unos 75 años antes ellos intentaron reconstruir los muros, pero fueron detenidos por sus enemigos. Ninguno pensó que este obstáculo podría ser superado, por lo que los muros permanecieron en ruinas y el pueblo siguió en problemas. 1-3, Nehemías escucha sobre la condición de Jerusalén. Palabras de Nehemías hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Genani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente. Los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. En Susa, capital del reino, Nehemías vivió en Susa, la capital de los persas, y él vivía en la ciudadela, esto es, el palacio fortificado de los persas. Inmediatamente sabemos que Nehemías es alguien importante, viviendo en el palacio del rey de Persia. Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. El cuerpo de Nehemías estaba en Persia, pero su corazón y su interés estaban en Jerusalén a 1287 kilómetros de distancia. Él quería saber acerca de los que habían regresado, cómo le estaba yendo al pueblo y a la ciudad. Y podríamos pensar que un hombre importante como Nehemías tenía cosas más importantes sobre las que pensar que sobre una ciudad distante en la que nunca había estado, y en un pueblo que en su mayoría nunca había conocido. Sin embargo, como su corazón estaba en las cosas de Dios, su corazón no estaba en él mismo, sino en otros. Nehemías tenía el corazón de Salmos 137, 5-6, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Si Jerusalén era especial para Dios, entonces también era especial para Nehemías. El muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego, las noticias que recibió no eran alentadoras. El pueblo era llamado remanente, este no era un título esperanzador. Estaban en gran mal y afrenta, y los muros de la ciudad estaban derribados y las puertas de la ciudad quemadas a fuego.
Y el mal estado del pueblo y el mal estado de los muros de la ciudad estaban íntimamente conectados. En el mundo antiguo, una ciudad sin muros era una ciudad completamente abierta y vulnerable a sus enemigos. No tenían defensa ni protección en absoluto. 2. Una ciudad sin muros era siempre una ciudad estancada, con nada valioso en ella. Si había algo de valor en una ciudad sin muros, podía ser robado con facilidad porque no había defensa que los detuviera. 3. Los que vivían en una ciudad sin muros vivían en constante estrés y temblor. Nunca sabían cuándo podían ser atacados y brutalizados. Cada hombre vivía en miedo constante por su esposa e hijos. El templo podía ser reconstruido, pero nunca embellecido, porque cualquier cosa valiosa podía ser arrebatada fácilmente. 4. No es de extrañarse que el pueblo viviera en constante angustia, en constante desgracia, afrenta, viviendo solamente como remanente. Dios tiene más para nosotros que ser solamente remanente. Dios no solo quiere que seamos vencedores, sino que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. 3. 4. La reacción de Nehemías ante las noticias de Jerusalén y su pueblo. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Me senté y lloré. La reacción inmediata de Nehemías fue extrema. No solo se sintió mal por Jerusalén y su pueblo, inmediatamente, no hubo fuerza en sus piernas, me senté, y comenzó a llorar y a hacer duelo. Hice duelo por algunos días. Dios estaba usando a Nehemías para hacer algo con respecto a esta situación. Pero primero, Dios hizo algo en Nehemías. Toda gran obra de Dios comienza con Dios haciendo una gran obra en alguien. Y Dios preparó esto tiempo atrás, con la importante posición de Nehemías en Persia, con un corazón curioso por el bienestar de Jerusalén y su pueblo. Ahora vemos que él tenía un corazón que se rompía por su estado de necesidad. 2. Dios vio la necesidad en el cielo, pero poco se haría hasta que el hombre indicado también sintiera la necesidad. Dios haría algo grande para cubrir esa necesidad a través de Nehemías. 3. Pero no hay forma de que Nehemías pudiera hacer esto solo. Tenía que ser un líder, uno que influyera en otras personas para que se cumpliera el trabajo. Nehemías es un libro que trata completamente sobre el liderazgo, algo que evidentemente necesitamos en la actualidad. Como el liderazgo es influencia, este aplica para todos. Todos tienen un área de liderazgo. De alguna manera, cada uno es un líder. La pregunta es si son buenos o malos líderes. 4. Los líderes deben prepararse para el trabajo difícil porque no será fácil. No hay victoria sin guerra, no hay oportunidad sin oposición, no hay victoria sin vigilancia. Pues siempre que el pueblo de Dios dice, levantémonos y construyamos, Satanás dice, dejen que me levante y me oponga. Red Paz. Los líderes deben tener una gran visión, y Nehemías tenía una. A través de mí, Dios va a corregir un problema que ha existido por alrededor de 150 años. A través de mí, Dios va a hacer algo que antes fracasó completamente. Debemos tener una visión, una meta, que sea lo suficientemente grande. Se ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La reacción de Nehemías fue más allá de la emoción inmediata. Muchas veces llegará sobre nosotros una preocupación como una descarga, y luego se nos pasará con rapidez. Pero si es del Señor permanecerá, crecerá y la carga seguirá hasta que el problema que provocó la carga sea resuelto. Y deberíamos prestar también atención a lo que Nehemías no hizo, no se quejó, lloriqueó, ni vio quién podía resolver este problema. Él inmediatamente hizo lo que sabía que podía hacer: orar, y buscar a Dios con intensidad en esta situación. Dios de los cielos, Nehemías tenía también un claro entendimiento de a quién ayunaba y oraba. Hay muchos dioses en los que la gente confía, pero solo el Dios de los cielos puede suplir realmente nuestras necesidades. La oración de Nehemías. 1. La oración es esencial para el liderazgo. Si su visión es tan grande que solo Dios puede llevarla a cabo, entonces usted obviamente debe orar. Si la oración no es absolutamente necesaria para lograr su visión no es lo suficientemente grande. Parece que Nehemías oró por 4 meses antes de hacer cualquier cosa. Más adelante,
cuando la labor de reconstruir los muros realmente comienza, solo toma 52 días terminar el trabajo. Pero ese proyecto de 52 días tuvo un fundamento de 4 meses de oración. B. Nehemías llevó su dolor y estrés a Dios en oración, y aparentemente, fue capaz de dejarlos ahí. La oración aliviará su estrés. Tal vez usted esté tratando de aliviar su estrés a través del entretenimiento, pero lo único que eso hace es distraer su atención. El entretenimiento no da ninguna solución al estrés. La oración le dará fuerza. Cuando usted espera en el Señor en oración, Él renovará sus fuerzas. Isaías 40 horas y 31 minutos. 2, 5-7, Nehemías viene a Dios en humildad. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. La humildad comienza al entender simplemente que hay un Dios entronado en los cielos, y yo no soy Él. Nehemías reconoce exactamente quién es Dios, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. B. Esté ahora atento tu oído. La humildad también comprende mi completa dependencia de Dios. Cuando Nehemías le pide desesperadamente a Dios que escuche la oración de tu siervo, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos, refleja su completa dependencia en el Señor. Solo Dios podía ayudar, y si Dios podía oírlo, Nehemías sabía que ayudaría. Y Dios les permitirá ser infructíferos para exponer su necesidad de dependencia total. C. Confieso los pecados que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. La humildad también confesará el pecado abiertamente. Nehemías clara y sencillamente confesó pecado, sin ningún intento de excusarlo. Y siempre debemos evitar excusarnos en la confesión de nuestro pecado. Nunca digamos, Señor, si he pecado o Señor, lo siento pero tú sabes lo difícil que fue u otras tonterías. Podemos encontrar gran libertad en una confesión abierta y honesta, sin ningún intento de excusa o sin preguntarse si he pecado o no. D. Yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti. La humildad se identifica con los necesitados. Evidentemente, Nehemías era un hombre de Dios, pero abierta y apasionadamente se ubicó junto con la casa de su padre, y oró usando hemos en vez de han. Y usted nunca aligerará la carga a menos de que haya sentido la presión en su propia alma. Nunca será usado por Dios para llevar bendición hasta que Dios haya abierto sus ojos y lo haya hecho ver las cosas, como son. Red Paz. 3, 8-10, Nehemías se acerca a Dios recurriendo a sus promesas. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, y con tu mano poderosa. Acuérdate, esta es una poderosa manera de acercarse a Dios, pidiéndole que recuerde sus promesas. Nehemías dijo, Jehová, tú le hiciste una promesa a Moisés y a esta nación, y te pido hoy que la cumplas. Nehemías citó Levítico 26 y Deuteronomio 30. Y esto es, sin duda, el secreto del gran poder en oración, suplicar las promesas de Dios. Nosotros podríamos sentirnos un poco molestos si uno de nuestros hijos viene a decirnos, papi, tú prometiste, pero nuestro Padre en los cielos se deleita en ello y a menudo lo demanda antes de que la oración se vuelva efectiva. 2. En el Salmo 81 horas y 10 minutos Dios le dice a su pueblo, abre tu boca, y yo la llenaré. Dios no abrirá su almacén hasta que abramos nuestras bocas pidiéndole que cumpla sus promesas. B. Si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra. Nehemías citó una promesa condicional.
La condición era regresar a Dios y guardar sus mandamientos. Él realmente no podía saber si la nación estaba guardando los mandamientos, pero sabía que él mismo sí los estaba guardando, y como él se había identificado con la nación en su pecado, la nación podía identificarse con Nehemías y su piadoso cumplimiento de estas condiciones. 4:11. Nehemías ora con un corazón listo para hacer algo. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey. Dale gracia delante de aquel varón. Nehemías concluyó pidiéndole a Dios que lo bendiga cuando hablara pronto con el rey de Persia sobre el asunto. Nehemías iba a hacer algo sobre el lamentable estado de los muros de Jerusalén y el pueblo, y él sabe que sin la intervención de Dios, no puede hacer nada. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Esta es una oración de un hombre de acción, no un crítico lateral. Nehemías no ora a Dios, haz que todo se arregle ni Dios, haz que alguien más haga algo sobre este problema. En vez de eso su oración es Dios, úsame para arreglar esto. Y el reconocimiento de necesidad debe ser seguido por una fervorosa y persistente espera en Dios hasta que la abrumadora sensación de necesidad del mundo se vuelva una carga específica en mi alma para una obra en particular que Dios me pedirá que haga. Red Paz. 2. Aplicando el asunto a su corazón, no comenzó a hablar con otras personas sobre lo que ellas harían, ni tampoco trazó una elaborada estrategia sobre lo que se podría hacer si miles de personas se unieran a la empresa, sino que se le ocurrió que él mismo haría algo. Spurgeon. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.